Hola amigas y amigos amantes del terror. He aquí otro martes con un nuevo vídeo de terror en el canal de Tonitor. Espero que las historias sean de su agrado. Zapatillas de ballet. Desde los 2 años de edad, Miriam había practicado ballet, conforme fue creciendo también lo hizo su pasión por el baile. Al llegar a la adolescencia ya era profesional, pero sin obtener algún papel principal, lo cual se repitió por muchos años. El ballet es una profesión muy demandante, prácticamente dejó su vida para dedicarse a ello y empezaba a sentir un poco de arrepentimiento, porque estaba a punto de cumplir los 25 años, convirtiéndose así en la mujer de mayor edad en la compañía. Por supuesto aquello no estaba ni cerca de ser un sueño realizado, y no entendía por qué, ya que era la mejor, la más capaz, la más elegante, la más disciplinada, no le faltaba nada para obtener un papel de peso, pero aún así, no lo tenía. En una de tantas presentaciones, recibió la visita de su primer admirador en el camerino. Las otras chicas se burlaron, porque mientras ellas eran asediadas por chicos, Miriam solo había encantado a una anciana. Por supuesto la joven no era descortés, y le dio a la viejecita la atención que se merecía, platicaron hasta que todas las demás se marcharon. Usted que también fue bailarina sabrá comprender, el ballet es todo para mí. Lo único que me falta es obtener el papel principal antes de retirarme y eso me haría feliz por siempre, dijo Miriam con un gran brillo en los ojos, pero al mismo tiempo una expresión de decepción y frustración le invadió el rostro. ¿Y qué darías por conseguirlo?, pregunta la anciana con algo de malicia. La inocente joven pasa sus expresiones por alto y se apresura a responder ansiosa. Daría lo que fuera, responde en tono de añoranza. ¿Tu vida? Y agrega a la ancianita, borrando por completo cualquier rastro de dulzura en su persona. ¿Acaso no la he dado ya?, pregunta la joven, enjuagándose las lágrimas. No. ¿Aún no lo has hecho? No es lo mismo dedicar tu vida a algo que entregarla a cambio y... En realidad haría cualquier cosa por cumplir mi sueño, incluso mi vida si es necesario y... No se diga más entonces, toma estas zapatillas, úsalas de aquí en adelante, obtendrás tu papel y yo también me quedaré con lo que necesito y... Después de eso la anciana se fue a paso veloz, y la joven se quedó sola tratando de hilar lo que había pasado, pero no tuvo éxito, incluso por días no lograba comprender en lo más mínimo, pero tenía en sus manos las zapatillas y la anciana dijo que con eso le daría el papel, así que al menos quiso intentar, por descabellado que pareciese. En el momento en que puso sus pies dentro, una extraña sensación le invadió el cuerpo, se percibía a sí misma invencible, única, especial y justo las características que necesitaban para la protagonista de la siguiente puesta en escena, así que no hubo quien le arrebatara su última oportunidad. El papel fue suyo en cuanto la vieron bailar. La noche del estreno todo estaba dispuesto, y salía a la perfección. Miriam estuvo espectacular toda la noche y se preparaba para la escena final. En el centro del escenario, estaba ella y solamente ella, sus espectadores se volvían locos, soltaban un suspiro en cada salto, un aplauso en cada giro, un total éxito. Miriam sonreían, ellos aplaudían y los pies de ellas movían más rápido, era tanta pasión, giraba de forma perfecta sin detenerse, como si una fuerza externa la impulsara. Su sueño estaba cumplido, era la bailarina principal y además la gente la amaba. Ella se entregaba por completo a su público, y en primera fila la anciana, lanzó su primer aplauso. Una cegadora luz sobre el cuerpo de Miriam, pero ella aún bailaba, giraba y giraba sin detenerse. Algo raro estaba pasando, Miriam se sentía flotar, era más ligera que el viento, podía verse a sí misma bailando desde arriba y cada vez más lejos y su cuerpo seguía girando y girando al compás de los aplausos, la música lanzó su última nota, la gente vuelta loca quería acabarse sus manos aplaudiendo para honrar a la artista. El telón cayó, y junto a él también el cuerpo sin vida de la muchacha y un trato es un trato, dijo la anciana y recuperó sus zapatillas y... La casa de los espejos. Esta historia de terror se remonta siglos atrás, en un pequeño pero hermoso pueblo, donde vive una familia acaudalada. El padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo, todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad, los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje, le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no eran una familia feliz.
La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre, y se sentía demasiado celosa, a tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena, y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergía mucho en la tristeza, estaba destrozado. Tanto así que todos los días se la pasaba en el cuarto de su hija llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre, enfurecido, pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. Historias de terror origen. Como su nombre lo indica, las historias de terror tienen la meta de generar en el individuo que las lee o las escucha una cantidad indescriptible de sentimientos que invariablemente terminan desencadenando un miedo desenfrenado. Dado a que las historias de terror poseen un carácter macabro y lúgubre, este género literario no es recomendado para personas sensibles o que sencillamente se asustan fácilmente, ya que el pavor que experimenta la persona podría alcanzar un punto fatídico, es decir, llevarlo a la muerte provocada por un infarto fulminante. Claro que esto únicamente llegaría a suceder en un caso extremo. En más de una ocasión, las personas que llegan a escuchar este tipo de relatos, argumentan que ni su tramo inicial ni su desenlace, les provocaron el más mínimo temor. Sin embargo, no por ello esas crónicas deben ser apartadas del género, ya que seguramente cuentan con elementos característicos como los que a continuación se enlistan. Los protagónicos frecuentemente son maleantes u homicidas. Más que enfocarse en cuestiones relacionadas con la violencia física o verbal, se dedican a describir a detalle situaciones o escenarios con el fin de que se cree una atmósfera que inunde el lugar por completo. No profundiza en aspectos concretos de los personajes, debido a que no interesa que conozcamos pasajes de su vida pasada, sino lo que se encuentran realizando en este momento. Historias de terror origen. Por esto y por muchas razones más, las historias de terror son apreciadas mayoritariamente por jóvenes e infantes. Tal vez porque en ellos, muchas de las sensaciones no se encuentran totalmente desarrolladas y la lectura de estos textos puede ayudar a agudizar los sentidos. Juegos peligrosos. Era costumbre de los 5 chicos, reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo, solo por llamarlo así, pues del asunto sabían muy poco, eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones, habían intentado contactarse con seres del más allá, a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales de dudosa procedencia. Pero como era de esperarse, no habían obtenido resultados, solo les servía para pasar el rato. En cierta ocasión, se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso. Al llegar, no vieron en el sitio nada imponente, se trataba de una diminuta y derruida cabaña, la cual no tenía siquiera espacio para ventanas, le faltaba la mitad del techo y mostraba rastros de daños por fuego. Su primera impresión los dejó tan decepcionados que decidieron marcharse a un lugar más tétrico, pero ya estaban ahí, no sería un viaje en vano. Sacaron sus artefactos, una ouija casera, un par de velas negras, sangre de animales, etc. Pero nada de esto era necesario, el lugar por sí solo ya era bastante. Apenas los 5 estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo, debido a una nube de fuego que se posaba en el techo, la cual no era más que la ardiente mano de Satanás, que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. La promesa para él, fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios, donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales, y robarles la esencia, alimentándose de su miedo, para llevar el resto al Averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno.
Cuentos de terror, juegos peligrosos. Finalmente, los chicos encontraron lo que andaban buscando, contactaron con lo sobrenatural, lo sintieron, formaron parte de ello, y terminaron en sus dominios, solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio, y es que él no está hecho para servir a nadie, mucho menos para ser incluido en sus juegos. Buscaban solamente pasar un rato divertido, y terminaron siendo uno más de los lamentos que se escuchan desde el infierno. La horrible cosa del maizal. Con los nervios de punta, avanzaba entre los maizales. En momentos se detenía y caminaba hacia atrás, invadido de un pavor aberrante, pues a unos cuantos metros, enormes tentáculos revoloteaban chorreando un líquido verdoso por las ventosas. Ya había escuchado antes de animales extraños que se estaban descubriendo alrededor del mundo, pero la sustancia brillante que expedía era de un color que jamás había visto en su vida, ni las mejores lámparas de aceite de la época iluminaban el prado como eso lo hacía. Por un momento, sintió que la tierra iba a tragárselo, pues vibraba más que al estar cerca del paso de un tren. Casi pudo jurar que el fango bajo sus pies palpitaba al ritmo de los latidos de la bestia que chillaba tan solo unos pasos delante de él. Convencido estaba que se acercaba a su muerte, tal vez sería devorado o si corría con suerte, simplemente aplastado por aquel maligno ente. Aún así, seguía avanzando a su encuentro, solamente armado con su horca. Sin duda era un hombre valiente, estaba ahí para enfrentarse a lo desconocido, y lo haría 1000 veces si fuese necesario, todo por proteger a su familia. Solo era necesario mover las últimas hojas para quedar frente a la extraña criatura. La cosa ya había notado la presencia del hombre, pero no le inmutaba mucho. Sus tentáculos seguían agitándose, pero cada uno por su lado, como dueños de vidas propias. Posiblemente estos se encargarían de proteger a la criatura en caso de ser necesario. Con su arma en todo lo alto, movió las hojas frente a él, listo para atacar, pero no pudo hacerlo. La tierna voz del más pequeño de sus hijos diciendo: «Papi, ¿qué es eso?», le obligó a darse la vuelta, y al ver al niñito justo un paso detrás de él, se arrojó para proteger su cuerpo, antes de que lo alcanzara uno de los tentáculos, y sus esfuerzos fueron suficientes. La horrible cosa del maizal tomó al hombre como bocadillo, para degustarlo en presencia de su inocente hijo. El espejo roto. Pasaba la medianoche, cuando todos en casa nos despertamos con el terrible estruendo de los vidrios chocando contra el suelo. La primera impresión fue que algún ladrón intentaba meterse rompiendo alguna ventana, pero en la revisión nos dimos cuenta que el gran espejo del salón estaba hecho pedazos. Cosa también extraña porque el marco seguía colgado en la pared intacto, solo los vidrios estaban regados por doquier, incluso incrustados en las paredes, tal como si hubiese explotado. Mi madre de inmediato nos envió para recogerlo todo antes de que alguien saliera lastimado, y después de terminar la tarea volvimos a la cama. Las cosas entonces eran distintas, había un extraño olor que no pude identificar, pero era bastante nauseabundo, algo pesaba sobre nuestros hombros y el frío era terrible. Yo no pude pegar los ojos, tampoco creo que alguien más en la casa lo hiciera. Esa horrible sensación de que te observan no es algo fácil de ignorar. Más tarde fueron los pasos, pesados y escandalosos, los que nos hicieron reunirnos de nuevo en la sala. Mientras estábamos ahí, sonaban en la planta superior, iban y venían como si existiera indecisión por bajar las escaleras y mostrarse ante nosotros. Mi padre intentó llamar a la policía, pero en los teléfonos solo había estática, así que aunque todos queríamos marcharnos, insistió en que nosotros mismos atrapáramos al ladrón, así que fuimos a buscarlo armados con palos de golf, paraguas y algunas otras tonterías improvisadas. Mi padre para un lado, mi hermano y yo para el otro, pero no tuvimos oportunidad de buscar, ya que mi viejo vino corriendo muy asustado, con su palo de golf hecho pedazos, gritando que nos fuéramos de ahí. Hasta la fecha no menciona lo ocurrido, pero desde entonces está muy cambiado, guarda en una caja algo parecido a una uña de animal, la observa por horas, llora, y puedo jurar que un día pude ver en su espalda 4 grandes heridas, como hechas por una garra. No nos deja tener en la nueva casa algún espejo. En secreto un día le dijo a mi madre que aquello que lo hirió, salió del espejo roto. Evelyn. Papá se marchó de casa, escuché cuando le decía a mamá que no podía con tanta responsabilidad y ahora ella tiene un nuevo novio. A mí él no me agrada, hace muchas cosas que no están bien, pero mamá no quiere creerme que es malo, ella está enamorada. Rompió todas mis muñecas y los juguetes de mi hermano, dijo que fuimos nosotros y después nos castigaron.
Los recogimos de la basura para volver a armarlos, pero no quedaron muy bien. Mi muñeca Evelyn está muy molesta, no le gusta tener patas de palo y cara llena de hilos, pero si los quito su cara no se mantiene unida. Ella dice que no puede ver muy bien con esos botones que le puse en lugar de ojos. Para mí sigue siendo hermosa, pero no la veo muy contenta. Ha dicho que se vengará. Yo sé que la venganza no es buena, pero no creo las muñecas lo sepan. Hace varias noches que ella se escapa cuando cree que estoy dormida, pero siento cuando toma mis manos lentamente y se las quita de encima, luego me pone la almohada para que no me dé cuenta que se ha marchado. Por la madrugada ella vuelve a acurrucarse conmigo y en las mañanas solo recibo regaños por travesuras que yo no hice. Todo está claro, ella rompió la ropa del novio de mamá, también su guitarra. Espero que esa sea toda su venganza, porque por todo lo que hace a mí me va mal. Ya no sé qué hacer, lo mejor será que me vaya de casa. Si vivimos en otro lugar Evelyn estará contenta, sonreirá de nuevo y volveremos a ser felices. Esa es una buena idea. Iré a buscarla. Ojalá aún no haya empezado a romper cosas. Cielos. He llegado tarde. Evelyn rompió al novio de mamá con un cuchillo, hay sangre por todos lados, sus pedazos están regados por el piso. La pobre de mi mami está muy triste, creo que no le gusta ver lo que ha pasado, será mejor que le saque los ojos con el cuchillo y... Olvido. Abría los ojos ante una brumosa iluminación que inundaba sus pupilas, no recordaba nada, su cuerpo apenas respondía ante el frío tan intenso que lo invadía. Estaba completamente desnudo en una habitación de paredes blancas, o al menos, alguna vez lo fueron. No se veía alguna puerta, solo un gran espejo lleno de manchas de sangre y huellas de manos. Aunque no sabía dónde estaba, reconocía el lugar, como si lo hubiese visto antes. Aún así, las risas nerviosas se reflejaban en su boca. Miraba hacia todos lados, buscando una salida, o algo con que cubrirse, pero el cuarto estaba vacío. Como león enjaulado caminaba de aquí para allá, viendo una y otra vez esperando que mágicamente una salida se revelara ante él, pero nada de eso sucedía. Solo unos minutos bastaron para que la locura lo invadiera, y comenzara a interrogar a su propio reflejo. Pero tanta era su perturbación, que no pudo darse cuenta que la persona del otro lado del espejo no era él, aunque también cargaba pesadez y confusión en su rostro. Su monólogo frente al espejo terminó con un sobresalto, debido a los terribles gritos y lamentos provenientes de afuera. Después vinieron unos arañazos, y junto a ellos, las paredes se desgarraban como simples hojas de papel, dando paso a decenas de seres traslúcidos y mutilados. Fue ahí que la memoria le llegó de golpe, viendo aquellas obras de arte, las que él mismo creó con sus manos. Las muecas de dolor que los espíritus cargaban consigo, fueron las mismas que aquel confundido hombre les provocó al arrancarles la vida. Miró entonces alrededor con pasión, en ese cuarto dejaba que su arte fluyera, cada mancha de sangre tenía su propia historia y las recordaba todas con placer. No le importaba entonces estar siendo objeto de su última obra, dejó que los espíritus vengativos lo hicieran flotar por la habitación, lo estrellaran contra los muros, y se pelearan por sus miembros. Cuento de terror olvidó, ni él mismo pudo planear un final mejor para sí mismo. Todas esas personas que asesinó, habían vuelto de la muerte para hacerle lo mismo, pero tales actos, solo les valieron para negarles el descanso eterno, y hoy se encuentran todos juntos vagando, repitiendo la historia con cualquier desventurado que se cruce en su camino. En el fondo del túnel. No es raro encontrarse en cualquier lugar una construcción abandonada, ya sea el entorno rural o citadino, estas pululan por todas partes, algunas simplemente están ahí en el olvido y otras tienen su historia, tal es el caso de aquel almacén de suministros en un antiguo pueblo minero. El inmueble tenía tanto tiempo en desuso, que la naturaleza había recuperado lo que le pertenecía. Los letreros de prohibido el paso estaban colgados por doquier por lo inestable de la estructura. Aún así, los adolescentes adoraban visitar este lugar para mantenerse lejos de los ojos vigilantes. Aunque iban allá en busca de aventura, se alejaban de las zonas más oscuras, pues el sitio era en verdad peligroso y trataban de evitar un accidente. Un día, molestando a una de las chicas, utilizando su bolso como pelota de fútbol americano, este fue a caer en un oscuro rincón.
Sin pensarlo un solo segundo, un chico que se sentía atraído hacia ella, se aventuró para recuperarlo, iluminado solamente con su celular. Al llegar hasta el punto, sintió un aire frío helándole los pies, y descubrió un túnel casi vertical, al parecer bastante profundo, cubierto con unas cuantas piezas de madera crujiente. Al darse cuenta de dónde estaba parado, dio un salto casi felino para ponerse a salvo. Cuando todos dejaron de reír por su hazaña, les contó lo que vio, los demás se acercaron, y a pesar de que eran muchos celulares dirigidos hacia ahí, no alcanzaban a ver nada más que oscuridad. Trataron de adivinar su profundidad arrojando cosas en él, pero tampoco hubo suerte. Al aburriste comenzaron a bromear, uno de ellos gritó: ¿hay alguien ahí? Y desde el fondo una voz infantil y cavernosa respondió en tono burlón: sí. Y voy por ti. No fue necesario quedarse a averiguarlo, simplemente no regresaron por ahí. Solo que no advirtieron a otros sobre su experiencia, tal vez los próximos, si descubran lo que habita en el fondo del túnel. El acosador. Lluvia Esparza, mujer independiente que había forjado una carrera a base de sudor, lágrimas y esfuerzos, al fin había llegado a la cima, terminado su carrera, con una maestría y establecida en una de las corporaciones más grandes en la Gran Manzana. No sabía lo que le estaba por suceder, sería acosada por un alma en pena, batallando contra todos, primero por ser mujer, después por ser latina, y ahora por algo que no podía entender. Desde siempre su ilusión fue la de ser alguien importante, y demostrar al mundo que las mujeres podrían llegar a donde quisieran, siempre y cuando se esforzaran por ello. Ya en su puesto, Lluvia Esparza necesitaba estar cerca del lugar en donde trabajaba, por lo cual se puso a buscar una vivienda que le quedara lo más cerca de su centro de trabajo, y viendo lo difícil que es encontrar un lugar aceptable en Nueva York, no le quedó otra que instalarse provisionalmente en una casa antigua que siempre estaba deshabitada, la cual nunca le gustó. Llegó y se instaló. Era curioso cómo esa casa siempre estaba sola, pero el precio era accesible, pero más que nada era la ubicación, ya que con su nuevo trabajo, el precio no era un impedimento. Desde que llegó a la casa, sintió una presencia que no podía explicar, como si la vieran constantemente. Se sentía extraña en su propio hogar. Lluvia, metida en todos los asuntos laborales, no hacía caso, pero todo cambió cuando eso que sentía se empezó a manifestar. En una noche, que escuchó ruidos afuera de su recámara, al tener la puerta abierta, claramente vio una sombra que se asomó para verla, algo que la aterró. Siendo de ascendencia latina, las creencias de ella no estaban cerradas como las de los anglosajones, cristiana y con su cruz bendita en el cuello. Al parecer la defendían, pero en una ocasión cuando se metió al baño, la sombra se hizo presente, tocándola por todos lados. Era algo con lo que no podía luchar, su única arma era la cruz, sus creencias y una Biblia que llevaba a todos lados. No cabe duda que era un espíritu maligno acosador. Lluvia, desde ese momento se salió de la casa, rentó un cuarto en un hotel, y hasta no tener todas sus pertenencias en su nuevo hogar, nunca más volvió a dicha casa, que ahora con lo que le había pasado, entendía el por qué siempre estaba sola y en renta ese lugar. El callejón de Nina. Nina era la chica más querida del barrio. No era una mujer muy bonita, pero irradiaba una alegría única, que atraía a las personas a su lado. Además tenía un gran corazón, trabajaba la mayor parte del día cuidando a ancianos, pero lejos de terminar cansada, parecía llenarla de vida, porque todas las noches se iba de parranda para bailar y bailar. Al llegar la madrugada, le gustaba hacerse notar, pasaba por el callejón, estrellando sus tacones contra el pavimento sin ninguna consideración. Por allá se escuchaba algunos gritos. «¡Qué bueno que ya vienes, Nina! Muy buenas noches, hija». A lo que ella respondía siempre con una estrepitosa risa: «Buenas noches a todos, ya llegó Nina». No hay de qué preocuparse y a la camita, y es que nadie en el callejón podía pegar los ojos hasta saber que ella estaba sana y salva en su casa. En más de una ocasión, cuando se pasaba tan solo un minuto de su hora de llegada acostumbrada, las señoras levantaban a sus hijos y a veces hasta el marido para ir a buscarla. Los jóvenes que hacían bulto en la esquina de las calles eran una molestia para la mayoría de las chicas con sus imprudencias, pero no para Nina. Ella sabía cómo llevar la fiesta en paz, y extrañamente ellos la respetaban como a ninguna y la protegían como a su propia vida. Por eso para todos fue insólito encontrarla muerta a mitad del callejón.
La noche anterior anunció como siempre su llegada, y los chicos no se fueron de la esquina hasta que la vieron entrar a su casa. Nadie comprendía lo ocurrido, la escena era en verdad grotesca, la pobre chica estaba tirada en medio de un charco de sangre, con la mirada perdida, y en el rostro una mueca de horror que pocos pudieron olvidar. Se miraban con desconfianza unos a otros, con decepción y... jamás se supo quién había sido capaz de tan atroz crimen y nadie excepto Nina, quien ahora vaga en el callejón, buscando a su asesino. Todos los vecinos escuchan su taconeo, a la misma hora de la madrugada, dicen que se esconde entre las sombras, los acecha, persigue sus pasos y cuando voltean nada más que el sonido de sus tacones que se alejan y al descubrir que no se trata de aquel que le hizo daño y se preguntan si al encontrarlo, le hará correr su misma suerte y así hacerle saber a todos, quién se atrevió a lastimarla. La niña del helado. Caía la tarde, y poco hacía por levantarme de la cama, creo que llevaba así más de un mes. No tenía ánimos de nada, solo quería dormir, no recuerdo tampoco haber probado bocados sin que alguien me obligara. Parecía estar hundida en una depresión muy profunda. Todo cambió el día en que mi hija entró a la habitación, cantando y saltando como acostumbraba a hacerlo, me pidió ir por un helado, y yo acepté sin dudar. Solo lo hice por pasar un tiempo con ella, no me apetecía tomar un helado con el clima tan extraño que apreciaba a través de la ventana. El sol se perdía entre las espesas nubes negras, el viento soplaba furioso arremolinando las hojas secas que recogía del suelo, su ir y venir era tan brusco que hacía a los mismos árboles temblar de miedo, susurrando lamentos y... al salir de inmediato sentí aquel frío que llega hasta los huesos, haciéndolos crujir cual rama vieja. Apenas podía moverme, paso a pasito, pero mi hija saltaba como conejo, de aquí para allá, entonces noté algo aún más extraño que el clima, y es que no había gente en las calles, ni un auto, tampoco vi algún perro o gato de esos que solían vagabundear por el vecindario. Seguí caminando tratando de encontrar alguna señal de vida y en un momento me sentí tan asustada que pregunté a mi hija: ¿estás segura que no prefieres un chocolate caliente? Pero ella no respondió. Volteé de inmediato y tampoco estaba a mi lado, tal vez quería jugar a las escondidillas pero yo no tenía humor, además ese no era el lugar, así que la llamé a gritos, con más preocupación que enojo, sin embargo, ella no respondió. La desesperación comenzaba a invadirme el cuerpo y la mente, el viento parecía actuar a la par de mi estado anímico, soplaba más fuerte, se volvía más frío, azotaba puertas y ventanas y también gemía conmigo. De pronto me sentí algo tonta por mi ataque de pánico, tal vez ella había regresado a casa, ni siquiera alcanzamos a doblar la esquina, pudo volver por su abrigo. Así que fui de regreso también. Al abrir la puerta efectivamente ahí estaba ella, con su linda sonrisa chantajista de cuando se le ocurren travesuras, corrí a abrazarla como si no la hubiese visto en mucho tiempo, su cercanía me hizo hasta derramar las lágrimas, la apretaba muy fuerte, no quería soltarla, pero su cuerpo estaba gélido, me levanté rápido para ponerle su abrigo, y me quedé pasmada al no encontrar su reflejo en el espejo. No entendí lo que estaba pasando, podía verla perfectamente justo frente a mis ojos, pero al voltear al espejo nada. Ella notó mi preocupación, de inmediato preguntó: «Mami, ¿qué pasa?». No quise asustarla, además ni siquiera sabía qué decirle, así que solo la abracé como nunca, con todas mis fuerzas y en un instante ella dijo: «Basta, mami. Me estás mojando». Por un momento pensé que se quejaba de mis lágrimas, pero también sentí la blusa empapada, la separé de mí con un solo movimiento, y vi llena de horror que ambas estábamos cubiertas de sangre, pero era de su pecho de donde brotaba. Las dos entramos en pánico, yo le aseguraba que todo estaba bien y ella quería saber lo que estaba pasando. En un momento, sus piernas se quedaron sin fuerza, la tomé en mis brazos para que no se golpeara al caer y terminamos en el suelo, poco a poco mis brazos sentían menos peso, y su cuerpo se fue desvaneciendo ante mis ojos, la cabeza me daba vueltas, no comprendía, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué le pasaba a mi hija? Sentí que mi cordura salía por la puerta, en mi mente revoloteaban mil imágenes, sonidos y pensamientos, los cuales me hicieron recordar que mi hija murió, y era la razón por la cual me encontraba deprimida.
Quise apretarla fuerte con mis manos para que no se me fuera de nuevo, pero era tarde, ella se había desvanecido por completo. Ahora espero con ansia los días nublados y con viento, porque tal vez ella vuelva a cruzar por la puerta pidiéndome un helado. La monja. Hoy en día la gente está tan ocupada en su vida diaria que no tiene tiempo de poner atención a todo aquello que lo rodea, además de que casi cualquier suceso tiene una explicación científica razonable. Pocos pueden creer en los sucesos paranormales, sobre todo si no se viven en carne propia, se rechaza todo que no corresponde a la razón, y aun siendo de los que exigen ver para creer, a fin de cuentas se encuentra una duda razonable para desechar cualquier evento sobrenatural. Aún así estos siguen existiendo, y podemos toparnos con ellos en los lugares menos pensados. Como le sucedió a esta familia. Era costumbre bien arraigada para la familia ir a misa cada domingo, ahí se encontraban con el resto de los parientes y se iban juntos a comer a casa de la abuela. Ese día, Julián decidió pasar la semana siguiente con la anciana, y ella estuvo muy gustosa de recibirlo en su hogar. La mañana siguiente, muy temprano, sonaron las campanas llamando a misa, y la abuela despertaba al pequeño para que la acompañara. A sus 7 años, no tenía mucha intención de levantarse temprano para ir a la iglesia, pero todo lo hacía por complacer a la dulce viejecita. Aún estaba algo oscuro, y solo unas cuantas personas andaban por las calles. Al llegar a la iglesia, todo lucía aún más sombrío, pues los frondosos árboles no dejaban pasar claridad alguna. Aunque el niño y la anciana caminaban a paso apresurado para no llegar tarde, una monja los rebasó, y el niño no pudo evitar notar que a la religiosa en cuestión no se le veían pies ni manos y más que caminar, ella iba flotando. Julián, muy impresionado, trata de alertar a la abuela, pero de inmediato la monja voltea emitiendo un reclamo: ¿acaso he perdido el derecho de entrar en la casa de Dios solo porque he muerto? Dicho esto, la monja vuela hacia ellos y los atraviesa dejando solamente sobre su piel una sensación de frío y en su cara un semblante de miedo como ninguno. La abuela sigue yendo a la iglesia, igual todos los días, pero el pobre de Julián no ha vuelto a poner un pie en ella, no sea que se encuentre de nuevo con el fantasma de la monja que aún después de muerta, sigue profesando su fe ante los ojos de los incrédulos.